en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, mis hermanas. Estamos trayendo la serie basada de los mensajes en el libro de Daniel, y podemos aprender mucho. La semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo estos jóvenes hebreos no se arrodillaron frente a la estatua que había levantado Nabucodonosor. Por cierto, antes de comenzar el mensaje, los niños están teniendo su clase, gracias a Dios, porque ya tienen su clase, pueden pasar a su clase. Está comprendida de 5 a 12 años. O sea, tienen su clase, gracias por las hermanas que están a cargo de esta clase. No se distraigan, podemos ver entonces que no es difícil la corrupción del poder en la época de Daniel, al igual que en el tiempo de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Corrupción siempre ha habido y siempre va a haber. Y el poder es una de las cosas que causa mucha corrupción. Usted lo sabe, venimos de unos países corruptos. Pero también en medio de la corrupción hay gente que se levanta, gente que dice: yo voy a hacer la diferencia. Daniel, se recuerda lo que estuvimos viendo, que Daniel, desde que llegó como jovencito a Babilonia, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y estos jóvenes, los 4, Sadrach, Mesach y Abednego, que eran los hombres que tenían babilónicos, ellos propusieron no contaminarse y no lo hicieron. La semana pasada vimos que a causa de no arrodillarse para adorar la estatua de oro que se estaba levantando, tuvieron que pasar la prueba y fueron hasta el horno de fuego, y el Señor los libró milagrosamente. Dijimos que así como Dios estuvo con ellos, también está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros. Y cuando nosotros hacemos su voluntad, el Señor está defendiendo, porque dice su palabra que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Y esa es una ventaja. Así que en ese libro de Daniel vimos en el capítulo 2, Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Vimos también cómo, por causa de haber interpretado el sueño, Nabucodonosor le dice: este es el Dios de Daniel, y él dice que se le adore. Sin embargo, en el capítulo 3 que vimos la semana pasada, se le olvidó completamente lo que había dicho. Y vimos cómo después de que estos jóvenes hebreos pasaron la prueba del horno de fuego, también él dijo: el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, hay que adorar el Dios de ellos. Muchas veces nosotros, generalizando, reconocemos que Dios es Dios bueno, Dios poderoso, pero muchas veces no lo hemos hecho Dios personal. Lo vemos que hace las cosas, pero no lo tenemos con nuestro Dios personal. Dios quiere tener una relación personal con usted y tener una relación personal conmigo. Mientras no lo hagamos de esa manera, Dios va a utilizar lo que tenga que utilizar para sus propósitos. Por eso en Daniel 4:37, lo vamos a tomar como base, ya es cuando Nabucodonosor pasa todo lo que tiene que pasar, que es lo que vamos a ver esta oportunidad. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Señor, gracias por esta palabra. Señor, que no nos toque como Nabucodonosor pasar todas esas pruebas para entender que tú eres el Dios que se merece toda la gloria, el Dios que se merece la honra, el Dios que se merece, Señor, nuestra alabanza. Señor, ayúdanos a que esta historia nos instruya y nos enseñe que tú deseas tener una relación íntima con nosotros. Gracias te damos. Amén.
capítulo 2, en el versículo 32, se le da la interpretación del sueño a Nabucodonosor. Y le dice que la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. La interpretación que Daniel le da es que era el reino. Dice, la cabeza que era de oro, ese eres tú. Y vemos que Nabucodonosor construye, eso es el capítulo 2. El capítulo 3, él construye una imagen de 27 metros de alto. Es grandísima. Y dice que de oro puro. En el sueño le dijo que la cabeza era de oro y que esa representaba a Nabucodonosor. Pues en esa representación él levanta la estatua completamente de oro. La soberbia que tenía Nabucodonosor era grande. Y usted se recuerda que mandó a traer a todos los súbditos del reino y decirle, el que no se postre a la imagen va a tener que pasar por el horno de fuego, va a ser quemado. Y dice lo que estudiamos, lo que vimos el mensaje pasado, es que todos se postraron delante de la estatua, a excepción de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no se arrodillaron y fueron echados al horno de fuego. Usted sabe que milagrosamente dice que fueron los echaron amarrados, y dice que Nabucodonosor después los vio, ¿verdad?, caminando, y vio 4, y dice que el cuarto se parece al Hijo de los dioses, porque ese es el Dios que está con nosotros. Él no está metiendo en problema ninguno, pero cuando usted está en problema y usted le obedece, Él está con usted también. Amén, amén. La semana pasada que prediqué entonces de eso, Nabucodonosor levanta esa gran estatua. La soberanía que tenía Nabucodonosor y la soberbia que tenía Nabucodonosor era también grande. Dios le da la profecía a Nabucodonosor a través de Daniel, pero Nabucodonosor no la entiende. Nabucodonosor, su soberbia era tan grande que en vez de obedecer a Dios, lo que hizo es levantar la estatua. Y por eso vemos que en el capítulo 4, versículo 23, dice, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarás como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Mire qué palabra tan fuerte le da Daniel al rey Nabucodonosor. Esta es una palabra como para que cualquiera se hubiera humillado, como que le hubieran dado de puntitas. Ay, ¿cómo me tiene? Ya le habían dicho lo que iba a suceder. Pero un poco más adelante se nos dice que estaba como un pavo real en la terraza. Estaba en la terraza del palacio, observando todo lo que había logrado. Y el palacio, me imagino que usted sabe que él construyó en ese lugar de Babilonia. Era un lugar lujoso. De ahí estaban los famosos jardines colgantes de Babilonia, que él los había mandado a construir para complacer a su esposa. Su esposa dice que venía de una zona montañosa y ella añoraba las montañas, y él, para que no se sintiera mal, le mandó a hacer los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, cuando vamos al palacio, no estamos hablando que se estaba a la azotea a ver cualquier cosa. La magnificencia de su pueblo, la magnificencia del imperio, todo lo que había logrado. Y estaba hablando solo. El tema de la conversación era con él mismo.
como a muchos nos puede pasar en el baño, ¿verdad? Echándonos unas grandes pláticas con nosotros mismos. Y él estaba hablando ahí en ese lugar, en la azotea. Daniel 4:30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Después de que le dieron esa palabra, Nabucodonosor no entiende. Y él está hablando con él mismo y está jactándose con un corazón de soberbia y de vanidosa. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido? ¿No es esta la que yo edifiqué como casa real con la fuerza de mi poder para mi gloria y de mi majestad? Qué tremendo cuando la soberbia se apodera de una persona. No poder entender que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Que somos nada más administradores de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Si tenemos algo, le pertenece a Dios. Si algo hay que tenemos, la gloria sea para el Señor. La gloria es de Dios. No podemos atribuirnos que lo que tengamos somos porque somos muy inteligentes, porque la inteligencia también la da Dios. No podemos jactarnos y venir delante de Dios creyéndonos que ya no necesitamos, porque nosotros necesitamos, como cantábamos, la presencia de Dios. Todo lo que usted tiene, lo que yo tengo, le pertenece a Dios. Y prueba de ello es que cuando nos muramos no nos llevamos nada. Prueba de ello es que usted vino desnudo, como dijo Job, y desnudo regresaremos. Prueba de ello es que no podemos llevarnos absolutamente nada, porque todo le pertenece al Señor. Así es que comencemos por ser agradecidos y decirle al Señor, Señor, gracias por lo que tú me has permitido tener. Y también gracias por lo que no me has dado, porque el Señor sabe por qué no nos los ha dado. Dios cumple la profecía que se le dio por medio de Daniel. Y vea en el versículo 28, no pasó mucho. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, y al cabo de 12 meses, paseando el palacio real, habló el rey y dijo, mire lo que estaba diciendo, lo que leímos anteriormente, yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en sus labios, cuando vino una voz del cielo y le dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino se te ha quitado de ti, y entre los hombres te alojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarás, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres, y lo dará a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como de las aves. ¡Qué tremendo! Se recuerda, Daniel le había dado la profecía, pero esta misma voz se escucha del cielo, Dios mismo hablándole a Nabucodonosor en el mismo tiempo. Dice que aún estaba la palabra en la boca de Nabucodonosor cuando se le dice esta palabra. ¡Qué palabra más tremenda! Se cumple exactamente como Daniel le había dicho en la profecía. Y eso que le está diciendo, que iba a perder el conocimiento, iba a quedar como un animal. Yo no me puedo imaginar a aquel hombre con tanta pompa. Se imagina cómo se vestía, con qué lujo se pudiera vestir ese hombre. Tenía todo a su disposición. El imperio babilónico era uno de los imperios más fuertes que había. Y sin embargo llega a esa posición que le dice, el reino se ha quitado, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu morada. Aquel hombre que tenía tanta soberbia, Dios le quita el conocimiento. Ese hombre pierde el conocimiento y entra a ser como una bestia. Yo no me puedo imaginar una situación de esas. Y dice también
que iba a ser como los bueyes y su cuerpo se mojaría con el rocío del cielo. Quiere decir que ese hombre no estaba ni siquiera cobijado. Ese hombre estaba a la intemperie. El rocío del cielo lo agarraba. Y dice que le creció el pelo como plumas de águila y sus uñas como el de las aves. ¿Quién se iba a acercar a Nabucodonosor? Y no crea que fue por unos días. Aquí se muestra 7 tiempos. Lo que quieren muchos de los comentaristas dicen que fueron 7 años los que estuvo en esa condición. ¿Cuánto tiempo esperamos nosotros para que entendamos de que Dios es dueño de todo? Amén. ¿Hasta dónde está nuestra soberbia que no hemos entendido que Dios es el dueño del oro y la plata? Amén. ¿Hasta dónde empezamos a llevar para entender que Dios es soberano? Él da a quien quiere y Él quita. No juguemos, porque Dios es un Dios poderoso y Él humilla y Él exalta también. Él fue privado de su reino y sacado de su palacio. Vivió con los animales y comía de ellos. ¿Se imagina ese rey comiendo zacate? Yo no sé si usted tiene la imaginación para ver que un rey en esas condiciones. ¿Se ha puesto a pensar en su esposa, en sus hijos que decían, ¿dónde está tu papá? Ahí anda comiendo zacate. ¿No se da cuenta qué gran humillación la que estaba pasando ese hombre? Le creció el cabello como plumas de águila. Ese hombre estaba completamente deformado. No estaba en sus cabales. Como loco. En otras palabras, ese hombre estaba como un animal. No tenía conocimiento, no tenía raciocinio. Y esa fue la humillación que recibió. Pero solo cuando se humilló a sí mismo y reconoció que el Altísimo es quien gobierna sobre todos los reinos humanos, levantó los ojos al cielo en adoración, entonces se le devolvieron simultáneamente la salud y el reino. Amén. Solo cuando nosotros nos humillemos delante de Dios es cuando Dios, en su misericordia, nos va a devolver nuestra honra, nos va a devolver lo que nosotros consideramos que era nuestro. No permitamos que Dios nos quite lo que nos ha dado, para que entendamos que Él es el dueño de todo. Amén. Bueno, si algo detesta al Señor es la soberbia. Por la soberbia hay mucha gente que no está en las iglesias. Por la soberbia es que mucha gente ha dejado que las bendiciones de Dios fluyan en la vida y en la familia, porque nos hemos hecho dueños y se nos ha olvidado que nosotros solo somos mayordomos, que solo somos administradores. Amén. Amén. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Amén. Gloria a Dios. De lo que usted se jacta, de lo que yo me puedo jactar, es del Señor. Así que hagamos buen uso de ellos. Si usted tiene un buen carro, úselo, porque de todas maneras el Señor se lo está permitiendo que lo use. Y de vez en cuando, préstemelo. Ahí no, ¿verdad? Estoy bromeando, no lo tomo en serio. Cuando la soberbia se disfraza de razón, la humillación que puede venir. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tiene que tratar con la gente soberbia de esa manera? Ahora en Daniel 4:34, mire lo que pasa. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino sobre todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Que al mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y por eso dice en el 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico
glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan en soberbia. En el capítulo 2, Él dice, ¿verdad? Hay que alabar al Dios de Daniel, porque ¿quién como el Dios de Daniel? Cuando los jóvenes hebreos salen del horno de fuego, dice, hay que adorar al Dios de Mesac, Sadrach y Abednego. Él es el único Dios, el Dios de ellos. Pero aquí cambia la cosa, porque aquí dice, este es el Dios que tenemos que alabar, porque este Dios yo le alabo. Él está diciendo, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas. Una posición completamente diferente, porque este hombre, su soberbia había cambiado y se estaba humillando delante de Dios. Nos aferramos a que es como nosotros decimos, porque fuimos nosotros los que hicimos algo, y no queremos quedar con el crédito, no sabiendo es que Dios lo permitió. Muchas veces decimos, oh, es que este carro a mí me ha costado, esta casa la tengo porque a mí me ha costado, esto lo tengo porque yo, y de repente, sin darnos cuenta, somos el yo-yo. Un egoísmo tan grande que Dios no cabe en eso, decir, yo tengo esto porque Dios lo permitió hacer. Usted conoce mucha gente tal vez que está en esa misma posición. Usted les habla de Dios y dice, yo no necesito a Dios. Mire todo lo que tengo, todas estas compañías, todos los trabajadores que tengo, estos millones de dólares que tengo en el banco. No se parece a la misma posición de Nabucodonosor diciendo, todo lo que tengo, esta maravillosa Babilonia, la tengo por la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. No existe esa gente orgullosa que ahorita dice, yo no necesito de Dios, solo le hago así, tengo trabajadores para mí, yo no necesito de Dios. ¿No será que también esa gente necesita un trato especial como lo tuvo Nabucodonosor? Interesante cómo Dios obra y Dios actúa con los soberbios. ¿Usted cree que el rey no se creía autor de su vida? ¿Cree que no creía que era por su esfuerzo? Y nosotros muchas veces estamos en la misma actitud. Nabucodonosores y Nabucodonosoras, Nabucodonorcitos, creyéndonos que nosotros somos los que hemos hecho las cosas, sin darnos cuenta que es Dios el que ha permitido las cosas. Tenemos que comprender nuestro lugar en el reino del universo es importante. La lección que aprendió Nabucodonosor, como él mismo expresó, el Dios puede humillar a los que andan en soberbia. Esta ley se ha mantenido siempre, como dijo Jesús, cualquiera que se enaltece será humillado. Aquellos que se enaltecen son humillados por Dios. Hemos visto funcionar como muchas veces este principio. Miramos a Hitler, miramos a Stalin, miramos cómo se han levantado. Usted vio cómo Dios humilló a Hugo Chávez. Usted ha visto cómo muchos de los que se han levantado en contra de Dios, Dios los ha humillado, y las muertes que han tenido trágicas. Amén. Todo aquel que se levanta, Dios lo humilla, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y podemos ver también en el Nuevo Testamento la parábola del fariseo y el publicano. En Lucas 18, 9 al 14, dice, unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Usted podrá decir, el fariseo tenía razón, ¿verdad? Porque el fariseo se estaba justificando delante de Dios. Él decía, yo soy justo, yo no soy como estos.
¿Cuántas veces puede encontrar usted la misma clase de personas justificándonos delante de Dios? La posición que tenía el publicano era una posición humillante delante de Dios. Decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. No podemos venir delante de Dios con arrogancia. No podemos venir delante de Dios con soberbia. Porque Jesús mismo dice, en el siguiente versículo, dice: os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Solo dijo Jesús: aquellos que se enaltecen son humillados por Dios. Dios ha humillado a mucha gente. Dios todavía no se ha cansado de tratar con la gente soberbia. Ahorita, como decía anteriormente, muchas personas pueden estar en estado de altivez, pueden estar en estado de soberbia en contra de Dios. Tal vez nuestros hijos, tal vez nuestro esposo o esposa está en esa actitud: yo no necesito, ve tú, porque tú sí necesitas. Tú estás mal. Vemos a la iglesia porque estamos mal. Preferible venir a la iglesia porque sí reconocemos que necesitamos de Dios, y no quedarnos en nuestra casa pensando de que ya estamos demasiado justos. Ay, yo no me voy a juntar porque hay mucha gente hipócrita. Si yo conozco a la fulana y a fulano, y muchos nos estamos justificando delante de Dios porque creemos que somos muy buenos, Nabucodonosores en tiempo moderno. Y Dios humilla al que se enaltece, y Dios enaltece al que se humilla. Tal vez podemos estar diciendo en este momento: pero yo no soy igual que estas personas, no soy como Nabucodonosor. Tal vez en menor escala, pero sí lo somos de alguna manera. Tal vez tenemos algún poquito de soberbia en nuestro corazón. ¿Quién se ha creído ese líder? ¿Quién se ha creído el pastor? A mí no me pueden decir porque yo soy fulano de tal. Yo no le digo por aquí la iglesia de San Pedro, por los que nos están escuchando, porque aquí no hay de esos. Eso solo se da en otros lugares. Por ser algo de soberbia en nuestro corazón. Mucha gente que se cree el dueño de su vida, el dueño de su tiempo. A muchos le pueden hablar de Dios y lo que dice: ahorita no, el año que viene ya, al año que viene sí. Y estamos haciendo cuentas como que el tiempo es nuestro. Le tengo una noticia: nosotros no somos dueños ni siquiera de hoy en la tarde. Hoy estamos aquí riéndonos y al rato dicen: se murió fulano y tal. Y otro muy animoso puede decir: que paz descanse. No somos dueños de nuestra vida. No nos apropiemos de lo que no nos pertenece. Dios es el dueño de todo. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mire este proverbio pero usted quiere comprobar algo. Mire una gente altiva. Una gente que se altiva dice que antes de la caída, antes del quebranto, está la altivez de espíritu. Una persona que se pone altiva, al ratito usted lo va a ver en caída. Y no me esté preguntando cómo, pero la palabra no se equivoca. Una persona altiva vendrá un momento cuando cae. Antes del quebrantamiento, antes de la caída, está la persona cuando se pone altiva. Una persona altiva está activando realmente su caída. Y usted tiene que entender que la altivez no es buena, que la altivez está en contra de lo que Dios tiene para nosotros. En Job 40, 11 al 12 dice: mira a todo soberbio y humíllate, y quebranta a los impíos en su sitio. Proverbios 23:9 dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Malaquías 4:1-2 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.
¿Cómo van a quedar chamuscados? Hermano, no necesitamos llegar a esa condición para que Dios trate con nosotros. Necesitamos entender que en este tiempo Dios nos está hablando. Dios nos está haciendo entender. En conclusión, yo le digo esto. Isaías 2:12 dice: porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Dios nos está hablando. La palabra viene a tiempo. La palabra nos está diciendo que no seamos soberbios. En este tiempo nosotros podemos traer esta historia de Nabucodonosor. Podemos ver cómo ese rey se levanta, se enaltece, habla de sus grandezas, pero no toma en cuenta ni siquiera, porque le habían dado la palabra, lo que iba a suceder. A nosotros esta mañana el Señor nos está diciendo que nos humillemos delante de su presencia, que no tengamos orgullo, que no tengamos altivez, que no tengamos soberbia, porque Dios al soberbio lo mira de lejos. ¿Quiere que el Señor conteste las peticiones de su corazón? Humillémonos delante del Señor. Que podamos decirle: Señor, yo sé que no lo merezco, pero gracias porque tú me lo has permitido. Tal vez todo lo que tenemos nos pueda alejar un poquito y creernos y hasta estar en la azotea del palacio de nuestra vida, estar jactándonos de todo lo que hemos tenido o lo que tenemos. Pero es tiempo de que quitemos esa mentalidad y que comencemos a decir: Señor, todo lo que tú me has dado, gracias a ti, porque tú me has dado la salud, porque tú me has dado, Señor, lo que yo puedo tener ahorita, todo proviene de ti. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Todo lo que tenemos viene de parte del Señor. La fuerza que usted tiene no es porque usted comió muchas vitaminas, es porque el Señor le ha permitido que tenga salud, porque usted tenga la energía para ir a trabajar, porque usted tenga salud para ir a hacer lo que tiene que hacer. Todo talento que usted tiene, el Señor se lo ha dado. No es porque usted sea muy especial, es porque el Señor ha tenido misericordia y ha derramado talento, ha derramado dones para que usted los ponga por obra. Yo no canto en esa iglesia porque ahí mi voz sobresaldría y las hermanas se sentirían mal. ¿Por qué ellas están desafinadas? Mi voz, Señor. Y al rato me van a estar pidiendo autógrafos. Y yo no tengo tiempo para esas cosas. Nos hemos creído la última Coca-Cola del desierto. Tengamos cuidado. ¿Por qué no se pone de pie? La palabra está llegando como una fuerza o una fuente de advertencia para nosotros. El Señor quiere que nosotros seamos bendecidos. No necesitamos llegar como Nabucodonosor, que nos crezca el pelo, que nos crezcan las uñas y que estemos afuera a la intemperie. Él quiere que gocemos de sus bendiciones. Él quiere que usted goce de su familia, que usted goce de lo que tiene, sin necesidad que se le sea quitado, para que la honra y la gloria se le lleve el Señor, para que cuando vean lo que usted tiene le digan: lo tengo por la gloria de Dios, lo tengo para la gloria del Señor, para que su nombre sea glorificado en lo que usted tiene, y que usted pueda ayudar a otros, que usted pueda bendecir a otros con las bendiciones que el Señor le da. Si esta semana usted pudo ir a trabajar, gloria a Dios, porque el Señor le permitió hacer las cosas para que siga teniendo lo que usted tiene. Si usted tiene un buen carro, dele gloria a Dios. Si usted tiene una casa, dele gloria a Dios, porque hay gente que no lo tiene y tal vez está mucho más agradecida que nosotros. No permitamos que se nos quiten las cosas para entender que Dios es el soberano. Yo aquí termino mi mensaje. De usted depende que este mensaje sea práctico para usted. Si usted conoce a algún Nabucodonosor, léale la historia y dígale: ten cuidado, Dios te puede humillar. Espero que este mensaje sea de bendición para usted. Que la palabra llegue a tiempo, antes
de que venga la caída. Nos podemos humillar delante del Señor esta mañana y podemos decirle: Señor, la gloria es tuya, la alabanza es para ti, Señor. Señor, tú eres el dueño de todas las cosas. Te reconocemos, Señor, si te hemos fallado, Señor, si hemos hecho cosas que han levantado nuestro ego. Señor, esta mañana nos humillamos delante de ti. Hay un pueblo que te ama, Señor, un pueblo que está delante de ti reconociendo que te necesitamos. El hecho de venir a la iglesia, reconocemos, Señor, que te necesitamos a cada instante, que no podemos hacer las cosas si tú no vas con nosotros, que tú estás, Señor, para escuchar la voz de tu pueblo que te clama, escuchar nuestra oración. Señor, nos humillamos para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Hay un pueblo, Señor, que te alaba. Hay un pueblo que te glorifica. Señor, aquí estamos humillándonos voluntariamente delante de ti. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos. Ayúdanos, Señor, a cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Todo lo que tengamos o que podamos tener, Señor, es tuyo. Y tú, Señor, te llevas la gloria. Tú te llevas la honra. Gracias te damos. Amén.